Mi propia hija me dijo que tomara $200 y me fuera al campo como si fuera una mendiga, después de 50 años construyendo todo lo que ella creía que ahora le pertenecía. Estoy aquí sentada en mi propia sala, mirando las paredes que pinté con mis propias manos hace 20 años, sintiendo el frío de la traición correr por mis venas como hielo. Antonia está parada frente a mí con esa sonrisa que conocí tantas veces cuando era niña y mentía sobre haber roto algo. Pero ahora no es un jarrón lo que se rompió. Es mi corazón de madre. Mamá, ya hablé con el abogado, dice mientras se acomoda el cabello como si estuviéramos discutiendo el menú del almuerzo. Papá me dejó todo. La casa principal, los departamentos del centro, las 2 casas de alquiler y el terreno junto al río. Todo está a mi nombre ahora. Las palabras salen de su boca con una facilidad que me asusta. Como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente al espejo. Como si hubiera estado esperando el momento exacto en que su padre cerrara los ojos para siempre, hace apenas 3 meses, para venir aquí y arrancarme la vida que construimos juntos. Mi Luciano. 50 años de matrimonio. 50 años despertándome cada mañana a las 5 para preparar café y empanadas que vendíamos en el mercado. 50 años ahorrando cada centavo, reinvirtiendo cada ganancia, comprando terrenos cuando nadie los quería y construyendo casas con nuestras propias manos cuando no teníamos dinero para contratar obreros. Antonia, digo con la voz más tranquila que puede encontrar, tu padre y yo construimos esto juntos. Cada ladrillo, cada ventana, cada metro cuadrado de estas propiedades tiene nuestro sudor. Ella se ríe de mí. Mi propia hija se ríe de los recuerdos de su madre como si fueran cuentos de hadas ridículos. Mamá, eso fue antes. Ahora las cosas son diferentes. Yo tengo una familia que mantener, hijos que educar, un futuro que asegurar. Tú ya viviste tu vida. Ya viví mi vida. A los 65 años, según mi propia hija, ya no tengo derecho a seguir existiendo en el mundo que ayudé a crear. Como si fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración nueva. Mira, continúa mientras saca un sobre del bolso que le regalé para su último cumpleaños. Aquí tienes $200. Es suficiente para el pasaje de autobús al pueblo donde vive mi tía Aurora. Ella siempre dice que la casa se siente muy vacía. Pueden hacerse compañía. $200. El precio que mi hija le puso a mi existencia. El valor que le asignó a la mujer que la parió, que se desveló cuando tenía fiebre, que vendió sus propias joyas para pagarle la universidad privada que tanto quería. Tomo el sobre con manos que tiemblan, no de vejez sino de una rabia que está creciendo en mi pecho como una planta venenosa. El papel se siente áspero entre mis dedos, como la piel de una serpiente. ¿Y qué se supone que haga allá?, pregunto, aunque ya sé que su respuesta será otra puñalada. No sé, mamá. Cuida gallinas. Ayuda en la huerta. Haz las cosas que hacen las personas de tu edad en el campo. Se encoge de hombros como si acabara de sugerir que cambie de canal en la televisión. Lo importante es que aquí ya no hay lugar para ti. Necesito renovar todo, modernizar, hacer que estas propiedades produzcan más dinero. Modernizar. La palabra que usa para borrarme de la historia de este lugar. Como si mis 5 décadas de trabajo fueran polvo que se puede sacudir de los muebles. Miro alrededor de mi sala. La mesa de madera que Luciano talló cuando estaba esperando a Antonia. Las cortinas que cosí durante noches de invierno cuando no teníamos calefacción. La repisa donde están las fotos de todos los cumpleaños de mi hija, todas las graduaciones, todas las celebraciones donde fui la primera en aplaudir sus logros. Antonia, esta casa ahora es mía, mamá. Me interrumpe con una firmeza que nunca usó cuando le enseñaba a hacer nudos en los zapatos. Y todas las demás también. El abogado ya me explicó todo el proceso de herencia. Papá fue muy claro en sus últimas voluntades. Últimas voluntades. Como si Luciano hubiera pasado sus últimos días planeando cómo abandonarme. Como si el hombre que me susurraba mi amor cada noche antes de dormir hubiera decidido de repente que su esposa no merecía ni un techo donde envejecer. Pero hay algo en la forma en que Antonia dice esto que no me suena verdadero. Hay una urgencia en su voz, una prisa por convencerme que me resulta familiar. Es el mismo tono que usaba cuando era adolescente y trataba de explicar por qué había llegado tarde a casa. ¿Puedo ver los documentos?, pregunto. No es necesario, mamá. Ya están todos en orden. Lo importante ahora es que empieces a empacar.
El autobús para el pueblo sale mañana a las 7 de la mañana. Mañana. Me está dando menos de 24 horas para dejar la vida que construí durante medio siglo. Como si fuera una inquilina morosa que debe desalojar. Me levanto del sofá despacio, sintiendo cada uno de mis 65 años en las rodillas, en la espalda, en el cuello que se pone rígido cuando llueve. Camino hacia la ventana que da al jardín trasero, donde Luciano plantó el naranjo que ahora da los frutos más dulces del barrio. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Antonia?, digo sin voltear a mirarla. No es que quieras quedarte con las propiedades. Es que pienses que soy tan tonta como para no darme cuenta de lo que realmente está pasando aquí. Escucho sus zapatos moverse nerviosamente contra el piso de cerámica. No sé de qué hablas, mamá. Ahí está otra vez. Esa mentira pequeña que se esconde detrás de sus palabras. Esa vibración falsa que mi corazón de madre aprendió a detectar hace 40 años. Mañana voy a hablar con Teodoro Lagos, digo finalmente, pronunciando el nombre de nuestro abogado familiar como si fuera una oración. El silencio que sigue es tan denso que puedo escuchar el latido de mi propio corazón. Antonia no responde inmediatamente, y esa pausa me dice más que 1000 palabras. Mamá, no es necesario molestar al señor Teodoro. Todo ya está decidido. Pero yo ya no la estoy escuchando. Estoy recordando la última conversación que tuve con mi esposo 3 días antes de su muerte, cuando me tomó de las manos con esa fuerza que aún conservaba y me dijo: Irene, mi amor, nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo. Teodoro Lagos tiene 70 años y una memoria que funciona mejor que las computadoras nuevas que usan los abogados jóvenes. Cuando llego a su oficina a las 8 de la mañana, él ya está esperándome con una taza de café y esa sonrisa que me tranquiliza desde hace 30 años. Irene, mi querida amiga, dice mientras se levanta del escritorio de madera oscura que conoce todos nuestros secretos familiares. Lamento mucho que tengas que pasar por esto tan pronto después del funeral de Luciano. Me siento en la silla de cuero gastado donde he firmado todos los documentos importantes de mi vida. La compra de la primera casa, los préstamos para los departamentos, las escrituras de los terrenos. Cada papel que construyó nuestro pequeño imperio inmobiliario pasó por estas manos arrugadas que ahora tiemblan ligeramente sobre mi bolso. Teodoro, necesito que me digas la verdad sobre lo que Luciano dejó escrito, digo sin rodeos. Antonia vino ayer a decirme que todo está a su nombre y que tengo que irme de mi casa. El abogado frunce el ceño y abre un archivero metálico que rechina como una puerta vieja. Saca una carpeta gruesa con nuestro apellido escrito en la etiqueta y la pone sobre el escritorio como si fuera un tesoro. Irene, ¿tu hija te mostró algún documento oficial? No. Solo me dijo que había hablado contigo y que todo estaba decidido. Me ofreció $200 para que me fuera al pueblo donde vive mi hermana. Teodoro se quita los anteojos y los limpia despacio, como hace siempre cuando está procesando información que no le gusta. Conozco ese gesto desde que era una mujer joven que venía aquí con mi esposo a soñar con propiedades que parecían imposibles para una pareja que vendía empanadas en el mercado. Irene, tu hija nunca ha hablado conmigo. De hecho, no tengo ningún registro de contacto con ella desde el funeral. Las palabras caen sobre mí como agua fría. Antonia mintió. Mintió con la misma facilidad con que respiraba, con la misma naturalidad con que me pidió dinero prestado el año pasado para las vacaciones de sus hijos. Entonces, ¿qué dice realmente el testamento de Luciano? Teodoro abre la carpeta y saca varios documentos que reconozco por los sellos rojos y las firmas que llenan cada página. Son los mismos papeles que firmamos cuando decidimos proteger todo lo que habíamos construido. Luciano fue muy específico en sus instrucciones. Irene. Muy específico y muy inteligente. Me inclino hacia adelante, sintiendo como mi corazón se acelera. En estos momentos descubro que aún tengo esperanza, esa cosa frágil que creí haber perdido ayer cuando mi hija me trató como una extraña. Hace 5 años, cuando compramos el último terreno junto al río, tu esposo insistió en que todas las propiedades principales se registraran bajo una estructura legal muy particular. Teodoro pasa las hojas lentamente, como si cada una contara una historia diferente. La casa donde vives, los 3 departamentos del centro y las 2 casas de alquiler están escrituradas a nombre de ambos, pero con una cláusula de supervivencia muy clara. ¿Qué significa eso? Significa que al morir uno de los cónyuges, la propiedad total pasa automáticamente al sobreviviente. No entra en proceso de herencia. No se divide.
No se reparte. Es completamente tuyo, Irene. Siento como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado a oscuras durante meses. Desde que Luciano murió, he vivido con esta sensación de estar perdiendo todo lentamente, como arena que se escurre entre los dedos. Pero Antonia dijo que tenía documentos. Antonia heredó algunas cosas, por supuesto. Luciano no la dejó sin nada. Teodoro saca otra hoja. Le corresponden las joyas de su abuela, el auto más viejo, algunos ahorros en una cuenta que había apartado para ella, y una pequeña propiedad rural que compramos hace 10 años como inversión a largo plazo. Una propiedad rural. Ni siquiera sabía que existía esa propiedad. Luciano siempre manejaba las inversiones más complejas, mientras yo me encargaba de los alquileres y el mantenimiento de las casas principales. ¿Cuánto vale esa propiedad? Aproximadamente unos $15,000. Es un buen terreno, pero está lejos de la ciudad y necesita desarrollo. Tal vez en unos años valga más, pero no es algo que genere ingresos inmediatos. $15,000 versus las 5 propiedades principales que juntas valen más de $200,000. Antonia creía que había ganado la lotería, pero en realidad apenas había recibido las migajas de una fortuna que nunca fue suya. Teodoro, ¿por qué Luciano nunca me explicó estos detalles? El abogado sonríe con esa expresión paternal que siempre me recuerda por qué confiamos en él durante tantos años. Porque tu esposo sabía que tú nunca pensarías en términos legales sobre estas cosas. Para ti, todo lo que construían juntos era de ambos, naturalmente. Pero Luciano era más previsor. Había visto muchas familias destruidas por herencias mal planeadas. Me quedo callada, procesando estas revelaciones. Mi esposo, ese hombre que parecía tan simple cuando hablaba de sus sueños de tener una casa propia, había sido lo suficientemente sabio para protegerme incluso después de su muerte. ¿Y el terreno junto al río? Ese es el más valioso de todos, Irene. Está completamente escriturado a tu nombre personal desde hace 3 años. Luciano dijo que era tu seguro de vida, por si algo le pasaba. El terreno junto al río. 5 hectáreas de tierra fértil que compramos cuando todavía parecía que estaba en el medio de la nada, pero que ahora está rodeado de desarrollo urbano. Luciano siempre decía que algún día valdría una fortuna. ¿Cuánto vale ahora? Con los nuevos desarrollos comerciales que están construyendo alrededor, fácilmente $150,000. Tal vez más si decides dividirlo en lotes más pequeños. $150,000. Más dinero del que jamás imaginé tener en mi vida. Y está completamente a mi nombre, sin posibilidad de que nadie me lo quite. Irene, hay algo más que necesitas saber. Teodoro saca el último documento de la carpeta. Tu hija vino aquí hace 2 semanas, antes del funeral. Quería información sobre la herencia. 2 semanas antes del funeral. Cuando yo estaba cuidando a Luciano día y noche en el hospital, Antonia ya estaba investigando qué podría llevarse cuando su padre muriera. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que no podía darle información específica sin autorización tuya o de Luciano. Pero se fue muy molesta, diciendo que encontraría otra manera de averiguar lo que necesitaba saber. Otra manera. Ahora entiendo de dónde sacó Antonia la información equivocada que la convenció de que podía echarme de mi propia casa. Probablemente consultó con algún abogado barato que le dijo lo que quería escuchar sin verificar los documentos reales. Teodoro, ¿qué debo hacer ahora? Nada dramático, Irene. Simplemente vivir tu vida como siempre has hecho. Las propiedades son tuyas legalmente. Nadie puede obligarte a salir de tu casa ni a vender nada que no quieras vender. Tienes el control total. Control total. Esas palabras suenan extrañas en mis oídos después de sentirme tan vulnerable durante estos últimos meses. Como si hubiera recuperado una parte de mí misma que creía haber perdido para siempre. ¿Y si Antonia insiste? Entonces le mostraré los documentos reales y entenderá que cometió un error muy grave al subestimar a su madre. Salgo de la oficina de Teodoro sintiéndome como una mujer diferente. No soy la viuda desamparada que llegó aquí esta mañana. Soy Irene Flores, propietaria de un patrimonio que construí con mis propias manos, y nadie va a sacarme de la vida que me pertenece. Cuando llego a casa después de mi reunión con Teodoro, encuentro a Antonia en mi jardín trasero hablando por teléfono con alguien mientras mira el naranjo que su padre plantó hace 20 años.
Está midiendo algo con los pasos, como si estuviera calculando el espacio disponible para construcción. Sí, Miguel, el terreno de atrás es perfecto para una ampliación, dice mi hija sin darse cuenta de que estoy parada en la puerta escuchando cada palabra. Podemos demoler esa parte vieja de la cocina y hacer un área social más moderna. Estos departamentos antiguos no aprovechan bien el espacio. Mi cocina vieja. El lugar donde preparé miles de desayunos para mi familia, donde enseñé a Antonia a hacer las empanadas que nos dieron de comer durante años, donde Luciano se sentaba todas las tardes a revisar las cuentas de nuestros inquilinos. No, no te preocupes por eso, continúa Antonia. Ya hablé con mamá. Ella va a vivir con mi tía en el pueblo. Le gusta más la vida tranquila del campo. Mentiras. Una tras otra, como cuentas de un collar roto que se desparraman por el piso. Mi propia hija está inventando una versión de la realidad donde yo acepto felizmente ser expulsada de mi hogar. Me acerco despacio, sintiendo como mis pasos suenan más firmes sobre el césped que Luciano cortaba cada domingo después de misa. Antonia se vuelve cuando escucha mi presencia y rápidamente termina su llamada. Hola, mamá. ¿Cómo te fue en el pueblo? ¿Ya compraste el pasaje de autobús? No fui al pueblo, Antonia. Fui a hablar con Teodoro Lagos. Veo como su rostro cambia ligeramente, como una nube que pasa frente al sol. Es un gesto casi imperceptible, pero conozco a mi hija desde que nació. Sé cuando está nerviosa. ¿Para qué? Ya te expliqué que todo está resuelto. Quería verificar algunos detalles sobre la herencia. Es normal, ¿no te parece? Antonia se acomoda el bolso en el hombro y camina hacia la mesa de hierro forjado donde solíamos desayunar en familia los domingos. Se sienta como si fuera la dueña del lugar, cruzando las piernas con esa elegancia artificial que aprendió en la universidad privada que tanto nos costó pagar. Mamá, no entiendo por qué complicas las cosas. Papá ya tomó todas las decisiones importantes antes de morir. Lo único que necesitas hacer es aceptar la realidad y empezar tu nueva vida. Mi nueva vida. Como si tuviera 30 años y estuviera comenzando una aventura emocionante, no como si fuera una mujer de 65 años siendo expulsada del único hogar que conoce. ¿Y quién es Miguel?, pregunto, recordando el nombre que mencionó por teléfono. Un arquitecto. Un amigo que me está ayudando a evaluar las posibilidades de remodelación de las propiedades. Remodelación. Claro, mamá. Estas casas están muy anticuadas. Necesitan una renovación completa para ser realmente rentables. Miguel dice que podemos aumentar el valor de alquiler en un 70% si modernizamos todo. 70%. Antonia ya tiene calculado hasta el último centavo que planea ganar con las propiedades que cree que heredó. Ha convertido el patrimonio que Luciano y yo construimos con amor en números fríos en una hoja de cálculo. Y los inquilinos actuales tendrán que buscar otros lugares. Sus contratos son muy viejos y los alquileres están por debajo del precio de mercado. No es sostenible mantenerlos así. Los inquilinos actuales. La señora Rebeca, que vive en el departamento del segundo piso desde hace 15 años y siempre nos trae empanadas en Navidad. El joven Octavio, que está estudiando medicina y trabaja los fines de semana para ayudarnos con el mantenimiento. La familia Solís, que llegó refugiada de otro país hace 10 años y ahora tiene una pequeña tienda que está prosperando. Antonia, esa gente confía en nosotros. Algunos llevan años viviendo en nuestras propiedades. Mamá, esto es un negocio, no una obra de caridad. Si queremos que estas inversiones sean realmente productivas, tenemos que tomar decisiones inteligentes. Decisiones inteligentes. Mi hija habla como si Luciano y yo hubiéramos sido dos tontos sentimentales que no entendían cómo manejar dinero. Como si los 30 años que llevamos siendo propietarios responsables fueran un error que ella necesita corregir. Ya les dijiste a los inquilinos que se tienen que ir. Todavía no, pero Miguel dice que es mejor hacerlo rápido. El mercado inmobiliario está en un buen momento para este tipo de renovaciones. Miguel dice. Este arquitecto que no conoce ni la historia de estas propiedades ni las familias que viven en ellas ya se ha convertido en el consejero principal de mi hija para desmantelar todo lo que construimos. ¿Y cuánto va a costar toda esta renovación? Miguel estima que necesitamos invertir unos $40,000 para hacer todo bien. Pero dice que vamos a recuperar esa inversión en menos de 2 años con los nuevos alquileres.
$40.000. Una cantidad de dinero que Luciano y yo tardamos 10 años en ahorrar cuando compramos nuestra primera propiedad de alquiler. Antonia habla de esa suma como si fuera dinero que encuentra en los cojines del sofá. ¿Y de dónde piensa sacar esos $40.000? Del terreno junto al río, obviamente. Miguel dice que podemos venderlo rápido y usar ese dinero para las renovaciones. Es un plan perfecto. El terreno junto al río. Mi seguro de vida, como lo llamaba Luciano. La propiedad que está completamente a mi nombre y que vale más de $150.000. Antonia planea venderlo como si fuera un auto viejo que ya no necesita. ¿Ya fuiste a ver ese terreno? Sí, ayer por la tarde. Está muy descuidado, mamá. Lleno de maleza y sin ningún desarrollo. Pero Miguel conoce a varios desarrolladores que están interesados en comprar terrenos en esa zona. Ayer por la tarde, mientras yo estaba en mi cuarto llorando por su padre, Antonia estaba evaluando cuánto dinero podía sacar del terreno que Luciano consideraba nuestro tesoro más valioso. Antonia, ese terreno tiene mucho significado sentimental para mí. Mamá, el sentimiento no paga las cuentas. Tenemos que ser prácticas. Prácticas. La palabra que usa para justificar cualquier decisión que beneficie sus planes, sin importar lo que yo sienta al respecto. Me levanto de la mesa y camino hacia el naranjo, tocando la corteza áspera que ha crecido bajo el cuidado de Luciano durante todos estos años. Los frutos están empezando a formarse, pequeños y verdes, prometiendo la dulzura que vendrá en unos meses. ¿Sabes qué me dijo Miguel sobre este árbol?, pregunta Antonia, acercándose detrás de mí. Que está mal ubicado. Que quita luz natural a la casa y que sería mejor cortarlo para hacer un patio más funcional. Cortar el naranjo. Eliminar el último proyecto que Luciano completó antes de enfermarse, el árbol que plantó diciéndome que quería que tuviéramos naranjas frescas hasta que fuéramos muy viejos. Miguel parece tener muchas opiniones sobre nuestra familia. Es un profesional, mamá. Sabe lo que hace. Y está dispuesto a manejar todo el proyecto de renovación por una tarifa muy razonable. ¿Qué tan razonable? Solo el 5% del costo total de la renovación. Es un precio excelente para alguien con su experiencia. 5% de $40.000. $2.000 que Miguel va a ganar por ayudar a mi hija a destruir todo lo que Luciano y yo construimos con tanto cuidado. Antonia, ¿tú crees que tu padre estaría de acuerdo con todos estos cambios? Ella se queda callada por un momento, mirando hacia la casa como si estuviera visualizando la renovación completa. Cuando finalmente habla, su voz tiene un tono diferente, más duro. Papá ya no está aquí, mamá. Ahora las decisiones las tomo yo. Y estas propiedades necesitan entrar al siglo XXI si queremos que mantengan su valor. Las decisiones las toma ella. Mi hija acaba de declararse oficialmente la nueva cabeza de familia, la heredera que tiene el derecho de cambiar todo según su propia visión del futuro. Mañana viene Miguel otra vez para hacer mediciones más precisas, continúa Antonia. Va a traer a un valuador para que tengamos números exactos sobre el potencial de cada propiedad. Mañana. Mi hija ya tiene cronograma completo para desmantelar mi vida, y ni siquiera me está pidiendo permiso. Solo me está informando de decisiones que ya tomó. Antonia, creo que deberías esperar un poco más antes de hacer cambios tan grandes. ¿Esperar qué, mamá? ¿A que las propiedades pierdan más valor? ¿A que se nos escapen las oportunidades del mercado? ¿A que termines de entender realmente lo que tu padre dejó escrito en su testamento? Otra vez veo esa sombra cruzar por su rostro. Esa pequeña duda que trata de esconder detrás de su confianza aparente. Ya te dije que todo está claro, mamá. No necesitamos revisar más documentos. Pero yo ahora sé algo que ella no sabe. Y mañana, cuando Miguel venga con su evaluador a medir mi patrimonio como si fuera territorio conquistado, mi hija va a descubrir que hay cosas que nunca debió dar por sentadas. Miguel llega a las 9 de la mañana en una camioneta blanca con herramientas de medición y una sonrisa que me resulta inmediatamente desagradable. Es un hombre de unos 40 años, vestido con ropa de trabajo cara, que saluda a Antonia con un beso en la mejilla como si fueran viejos amigos. Buenos días, señora Irene, me dice con una cortesía falsa que no llega a sus ojos. Antonia me ha contado mucho sobre usted. Lamento mucho la pérdida de su esposo. Lamento mucho.
Las palabras salen de su boca como si las hubiera practicado, pero mientras habla está mirando por encima de mi hombro, evaluando la estructura de mi casa como si fuera un problema que necesita resolver. Miguel va a hacer un análisis completo de todas las propiedades, explica Antonia mientras abren la puerta principal sin pedirme permiso. Necesitamos saber exactamente qué modificaciones van a dar el mejor retorno de inversión. Retorno de inversión. Mi hija habla como si fuera la directora ejecutiva de una empresa inmobiliaria, no como alguien que está parada en la sala donde aprendió a caminar cuando era bebé. Los veo entrar a mi casa con sus cuadernos y sus instrumentos de medición, tocando las paredes que pinté con mis propias manos, evaluando la cocina donde preparé miles de comidas familiares, calculando cuántos metros cuadrados tiene el cuarto donde mi hija durmió durante 18 años. Esta distribución está completamente obsoleta, dice Miguel mientras dibuja algo en su cuaderno. Estas paredes divisorias no tienen función estructural. Podemos derribarlas para crear un espacio más amplio y moderno. Derribar paredes. Eliminar la separación entre la cocina y el comedor que Luciano instaló porque yo quería poder conversar con la familia mientras cocinaba. Borrar la pequeña oficina donde él se sentaba cada noche a revisar las cuentas de los alquileres. ¿Y el cuarto de Antonia?, pregunto, señalando hacia la habitación que conservo exactamente como ella la dejó cuando se fue a vivir sola. Eso se puede convertir en un vestidor principal, responde Miguel sin siquiera mirar hacia allá. Los apartamentos modernos necesitan más espacio de almacenamiento. Un vestidor. El cuarto donde mi hija hizo la tarea durante toda la escuela secundaria, donde lloraba cuando tenía problemas con sus amigas, donde guardaba todos sus tesoros de adolescente, ahora es simplemente espacio de almacenamiento en los planos de renovación. Miguel, ¿cuánto tiempo tomaría toda esta renovación?, pregunto. Aproximadamente 4 meses para esta unidad principal, responde mientras toma fotos de cada rincón. Pero lo ideal sería hacer todas las propiedades al mismo tiempo para optimizar costos. 4 meses. Durante 4 meses, mi casa sería un campo de construcción donde extraños desarmarían cada memoria que Luciano y yo construimos juntos. ¿Y dónde se supone que voy a vivir durante esos 4 meses? Miguel y Antonia intercambian una mirada rápida, como si hubieran hablado de este detalle en privado. Por eso es perfecto que te vayas a vivir con mi tía Aurora, dice Antonia. Para cuando terminen las renovaciones, vas a tener un lugar mucho más cómodo donde vivir en el campo. Un lugar más cómodo. Mi hija está convirtiendo mi exilio forzoso en un favor que me está haciendo. Antonia, ¿y si yo no quiero renovar mi casa? Mamá, no es tu decisión. Estas propiedades son mías ahora, y tengo que administrarlas de la manera más eficiente. No es mi decisión. Esas 5 palabras caen sobre mí como piedras. Mi propia hija acaba de decirme que no tengo voz en lo que pasa con el hogar donde he vivido durante 30 años. Señora Irene, interviene Miguel con esa sonrisa profesional que debe usar con clientes difíciles. Entiendo que los cambios pueden ser difíciles, pero créame que estas renovaciones van a aumentar significativamente el valor de las propiedades. Es una inversión inteligente. Una inversión inteligente. Como si mi vida emocional fuera un obstáculo irracional para las decisiones financieras correctas. Ya calcularon cuánto van a aumentar los alquileres. En esta unidad principal, podemos pasar de los actuales $400 mensuales a por lo menos 700, responde Miguel consultando sus notas. En los departamentos del centro, de 300 a 500 cada uno. $400 mensuales. El alquiler que nunca subimos porque sabíamos que la señora Rebeca vive con una pensión pequeña y no podría pagar más. $700. Una cantidad que la obligaría a buscar un lugar más barato, probablemente más lejos del centro donde trabaja su hijo. ¿Y qué pasa con los inquilinos que no pueden pagar los nuevos precios? Tendrán que adaptarse o buscar otras opciones, dice Antonia con una frialdad que me asusta. No podemos mantener alquileres por debajo del mercado por sentimentalismo. Sentimentalismo. La palabra que usa para describir 30 años de relaciones humanas construidas con respeto y confianza mutua. Miguel, ¿usted tiene experiencia renovando propiedades con inquilinos viviendo? Por supuesto. La clave está en manejar bien las transiciones. Normalmente ofrecemos un mes gratis de alquiler en otra propiedad mientras encuentran algo permanente. Un mes gratis. La compensación por desarruinar la estabilidad que estas familias han construido durante años en nuestras propiedades. ¿Y el terreno junto al río? Ya tienen comprador.
Tengo 3 desarrolladores interesados, responde Miguel. El precio mínimo que estamos manejando son $120,000, pero creo que podemos conseguir hasta 140 si negociamos bien. $140,000. Menos de lo que vale realmente el terreno, según Teodoro. Miguel está subestimando el valor de mi propiedad más importante, probablemente para hacer que la venta parezca más urgente. ¿No cree que deberíamos esperar un poco más? Ese terreno está en una zona que se está desarrollando rápidamente. Señora Irene, en el mercado inmobiliario el tiempo es dinero, dice Miguel con esa paciencia condescendiente que usan los profesionales cuando hablan con personas mayores. Los precios pueden bajar tan rápido como suben. Es mejor asegurar una venta buena ahora que arriesgarse a perder la oportunidad. Es mejor asegurar una venta buena ahora. Miguel habla como si estuviera protegiéndome de mi propia ignorancia sobre el mercado inmobiliario, no como si estuviera ayudando a mi hija a liquidar mis bienes lo más rápido posible. Antonia, ¿ya firmaste algún contrato con Miguel? Solo un acuerdo preliminar para los servicios de consultoría, responde ella mientras revisa algo en su teléfono. Nada definitivo hasta que tengamos todos los números claros. Un acuerdo preliminar. Mi hija ya está comprometida legalmente con este hombre que llegó a mi casa hace menos de una hora y ya está planeando derribar las paredes que construí con mi esposo. Puedo ver ese acuerdo. No es necesario, mamá. Son solo detalles técnicos aburridos. Detalles técnicos aburridos. Como si no tuviera derecho a entender los contratos que involucran las propiedades donde he vivido toda mi vida adulta. Miguel termina de medir el cuarto principal y se acerca a la ventana que da al jardín trasero. Está calculando algo con una calculadora pequeña, murmurando números que no alcanzo a escuchar. Con una ampliación hacia el jardín, podríamos agregar un baño principal y un vestidor que aumentarían considerablemente el valor de alquiler, dice finalmente. Estoy hablando de llegar hasta $900 mensuales por esta unidad. $900 mensuales. Más del doble de lo que cobra actualmente. Un precio que convertiría mi casa familiar en una propiedad de lujo para personas que nunca han vivido en este barrio. ¿Y el naranjo? Definitivamente tiene que irse, responde Miguel sin dudar. Está exactamente donde necesitamos construir la ampliación. Definitivamente tiene que irse. El árbol que Luciano plantó con sus propias manos, que regaba cada mañana antes de ir al trabajo, que cuidó durante 20 años hasta ver los primeros frutos, es simplemente un obstáculo para los planos de renovación. Antonia, ese árbol era muy importante para tu padre. Mamá, es solo un árbol. Podemos plantar otro en una mejor ubicación. Solo un árbol. Mi hija reduce 20 años de cuidado y amor a algo que se puede reemplazar como una pieza de mobiliario. Bueno, señoras, dice Miguel guardando sus instrumentos, tengo suficiente información para preparar un presupuesto detallado. Lo tendré listo para mañana por la tarde. Mañana por la tarde. En menos de 24 horas, Miguel va a presentar el plan completo para desarmar todo lo que Luciano y yo construimos durante medio siglo. Miguel, una pregunta más, digo mientras él camina hacia la puerta. ¿Usted verificó que todos los documentos de propiedad estén en orden antes de hacer estos planos? Se detiene y mira a Antonia con una expresión ligeramente confundida. Antonia me aseguró que todos los aspectos legales están resueltos, responde. ¿Hay algún problema que debería conocer? No, no hay ningún problema, dice mi hija rápidamente. Mi mamá solo está nerviosa por todos los cambios. Es normal a su edad. A mi edad. Antonia acaba de usar mi edad como excusa para descartar cualquier preocupación legítima que pueda tener sobre la demolición de mi vida. Miguel se va en su camioneta blanca, llevándose las medidas exactas de mi hogar y los planos para convertirlo en algo completamente diferente. Antonia se queda parada en el jardín, hablando por teléfono con alguien sobre precios de materiales de construcción. Sí, Miguel dice que con baldosas importadas el baño principal va a quedar espectacular, la escucho decir. Va a ser una inversión que se paga sola en menos de un año. Una inversión que se paga sola. Mi hija ha reducido 30 años de memorias familiares a un cálculo de retorno financiero. Mañana por la tarde voy a escuchar el presupuesto completo para la destrucción de mi mundo. Pero esta noche voy a llamar a Teodoro Lagos para confirmar que tengo todas las herramientas legales que necesito para detener este plan antes de que sea demasiado tarde. A las 6 de la tarde, cuando Antonia se va de mi casa después de pasar todo el día planeando su renovación perfecta,
Marco el número de Teodoro Lagos. Mi corazón late tan fuerte que puede escucharlo en mis oídos mientras espero que conteste. Irene, ¿cómo estás? ¿Ya hablaste con tu hija sobre lo que conversamos esta mañana? Teodoro, necesito verte urgentemente. Antonia trajo un arquitecto y ya están haciendo planos para renovar todas las propiedades. Quieren vender el terreno junto al río para financiar las obras. El silencio del otro lado de la línea me dice que Teodoro está procesando la gravedad de la situación. Tu hija sabe que las propiedades están a tu nombre. No le he dicho nada todavía. Pero ellos ya firmaron un acuerdo preliminar con el arquitecto y mañana van a presentar el presupuesto completo. Hablan de $40,000 en renovaciones. Irene, esto es más serio de lo que pensé. Ven a mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Vamos a preparar toda la documentación necesaria para aclarar esta situación de una vez por todas. Cuelgo el teléfono y me siento en la cocina donde tantas veces Luciano y yo planeamos nuestro futuro. La misma mesa donde firmamos los primeros contratos de alquiler, donde contamos las monedas ahorradas para comprar cada nueva propiedad, donde celebramos cuando finalmente pagamos la hipoteca de nuestra casa. Esta noche duermo poco. Cada vez que cierro los ojos veo a Miguel con sus instrumentos de medición, calculando cuánto vale cada rincón de mi vida en términos de metros cuadrados y potencial de ganancia. Veo a Antonia hablando por teléfono sobre baldosas importadas como si estuviera decorando una casa de muñecas, no destruyendo el hogar donde crecieron sus recuerdos de infancia. A las 7 de la mañana ya estoy vestida y lista. Me pongo el vestido negro que usé para el funeral de Luciano, no porque esté de luto, sino porque necesito sentirme fuerte. Es el mismo vestido que llevaba cuando firmamos la escritura de nuestra primera propiedad de alquiler hace 28 años. Teodoro me recibe con café caliente y una pila de documentos organizados sobre su escritorio. Cada papel tiene marcadores de colores que indican diferentes aspectos legales de mi patrimonio. Irene, después de nuestra conversación de ayer revisé todo nuevamente. Tu posición legal es absolutamente sólida. Nadie puede vender, modificar o hipotecar estas propiedades sin tu autorización escrita. Ni siquiera Antonia. Ni siquiera Antonia. De hecho, si ella ha firmado algún contrato comprometiéndose a renovaciones o ventas, está cometiendo un fraude legal. Está prometiendo algo que no le pertenece. Fraude legal. Mi propia hija podría estar cometiendo un delito sin saberlo, convencida de que tiene derechos que nunca existieron. Teodoro, ¿qué debo hacer cuando venga Miguel esta tarde con su presupuesto? Te sugiero que los escuches completamente. Que vean todos sus números, todos sus planos, todos sus cálculos de ganancia. Y cuando terminen de presentar su proyecto perfecto, les muestras los documentos reales de propiedad. ¿No sería mejor decírselo antes? No. Irene, es importante que entiendan exactamente lo que estaban planeando hacer sin tu consentimiento. Que vean la magnitud de las decisiones que tomaron creyendo que podían disponer de tu patrimonio. Teodoro tiene razón. Antonia necesita entender que no soy la anciana desamparada que puede manipular con $200 y promesas de una vida tranquila en el campo. Necesita ver que cada paso que ha dado está basado en información incorrecta. ¿Y si se enoja? Irene, tu hija ya tomó la decisión de enojarse contigo cuando decidió echarte de tu propia casa. Lo que vas a hacer esta tarde no es venganza, es justicia. Justicia. Una palabra que suena extraña después de tantos días, sintiéndome como una víctima de las circunstancias. Teodoro, ¿puedes acompañarme esta tarde? Por supuesto. De hecho, insisto en estar presente. Es importante que Miguel entienda las implicaciones legales de lo que ha estado planeando. Regreso a casa a las 10 de la mañana y encuentro a Antonia en la cocina, preparando café como si fuera su casa. Está hablando por teléfono otra vez, probablemente coordinando más detalles del proyecto que cree que va a ejecutar. Sí, Miguel, mi mamá está más tranquila hoy, la escucho decir. Creo que finalmente está aceptando que estos cambios son necesarios. Finalmente está aceptando. Mi hija cree que mi silencio de ayer significa rendición, no preparación. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Muy bien, Antonia. ¿A qué hora viene Miguel con el presupuesto? A las 3. Va a traer todo muy detallado, costos, cronograma, especificaciones de materiales. Incluso tiene fotos de proyectos similares que ha hecho antes.
Perfecto. Invité a Teodoro Lagos para que esté presente. Quiero que un abogado revise todo antes de que tomemos decisiones definitivas. Veo como Antonia se tensa ligeramente al escuchar el nombre de Teodoro. ¿Para qué necesitamos un abogado? Miguel ya verificó todos los aspectos legales. Es solo una precaución, hija. A mi edad, prefiero que un profesional revise cualquier cosa que tenga que ver con propiedades. Antonia no insiste, pero noto que pasa el resto de la mañana haciendo llamadas telefónicas en voz baja. Probablemente está consultando con Miguel sobre la presencia inesperada de nuestro abogado familiar. A las 3 en punto llegan Miguel y Teodoro casi al mismo tiempo. Miguel trae una carpeta gruesa y una laptop, mientras que Teodoro llega con su maletín de cuero gastado que conozco desde hace 30 años. Buenas tardes, don Teodoro, saluda Miguel con cortesía profesional. Antonia me comentó que usted va a revisar la propuesta. Me parece excelente tener asesoría legal desde el principio. Por supuesto, responde Teodoro con una sonrisa que no llega a sus ojos. Siempre es importante que todos los aspectos estén claros antes de comprometerse con un proyecto de esta magnitud. Nos sentamos alrededor de la mesa del comedor donde Antonia hizo la tarea durante toda su adolescencia. Miguel abre su laptop y comienza a mostrar renders digitales de cómo quedarían las propiedades después de la renovación. Señora Irene, estos son los resultados que podemos lograr con una inversión de $42,000, dice mientras pasa las imágenes. Como pueden ver, el retorno de inversión justifica completamente el gasto inicial. Las imágenes son impresionantes. Mi casa convertida en un apartamento moderno con acabados elegantes, espacios amplios y muebles que nunca podría permitirme. Los departamentos del centro transformados en unidades contemporáneas que podrían aparecer en una revista de decoración. Miguel, ¿estos precios incluyen todos los permisos municipales?, pregunta Teodoro. Por supuesto. Mi empresa maneja todos los trámites legales y administrativos. Antonia no tendrá que preocuparse por ningún aspecto burocrático. Antonia no tendrá que preocuparse. Miguel habla como si mi hija fuera oficialmente la propietaria de todo lo que está planeando modificar. Y el cronograma. 6 meses para completar todas las propiedades. Empezamos con la casa principal, luego los departamentos, y finalizamos con las mejoras exteriores. 6 meses. Medio año de mi vida convertido en una zona de construcción mientras yo vivo exiliada en el campo, esperando que me permitan regresar a un lugar que ya no voy a reconocer. Miguel, antes de continuar, dice Teodoro con esa voz calmada que usa cuando está a punto de revelar información importante, ¿usted verificó personalmente quién es el propietario legal de estas propiedades? Miguel mira a Antonia con una expresión ligeramente confundida. Antonia me aseguró que había heredado todo según el testamento de su padre. Pero usted vio los documentos originales. No fue necesario. Confiamos en la palabra de nuestros clientes. Teodoro saca de su maletín la carpeta con todos mis documentos de propiedad. Los pone sobre la mesa junto a los renders brillantes de Miguel, como 2 versiones diferentes de la realidad. Miguel, me gustaría que revisara estos documentos antes de continuar con su presentación. El silencio que sigue cuando Miguel termina de leer los documentos es tan denso que puede escuchar el tic-tac del reloj de pared que Luciano me regaló para nuestro 10º aniversario de bodas. Antonia está sentada al borde de su silla, con los ojos fijos en los papeles que Teodoro extendió sobre la mesa como cartas de un juego donde ella creía que tenía la mano ganadora. Señora Antonia, dice Miguel finalmente, con una voz que ha perdido toda su confianza profesional, estos documentos indican que usted no es la propietaria de las propiedades principales. Eso es imposible, responde mi hija, pero su voz tiembla ligeramente. Mi padre me dejó todo en herencia. Yo tengo los papeles. ¿Qué papeles?, pregunta Teodoro con la paciencia de alguien que ha visto esta escena muchas veces en su carrera. Antonia abre su bolso con manos nerviosas y saca una carpeta delgada. Dentro hay fotocopias de algunos documentos que reconozco inmediatamente. Son los contratos de compra originales de nuestras primeras propiedades, donde aparecen los nombres de Luciano y míos como compradores. Estos documentos, dice Antonia poniéndolos sobre la mesa como si fueran evidencia en un juicio, prueban que mi padre era propietario de todo. Miguel toma las fotocopias y las compara con los documentos originales que trajo Teodoro. Su expresión cambia gradualmente de confusión a preocupación profesional. Señora Antonia, estos son contratos de compra de hace más de 20 años.
No reflejan la situación legal actual de las propiedades. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, explico finalmente, sintiendo como mi voz se vuelve más firme con cada palabra, que durante todos estos años tu padre y yo hicimos modificaciones legales para proteger nuestro patrimonio. Las propiedades que tú creías que habías heredado están escrituradas a mi nombre con cláusulas de supervivencia. Antonia me mira como si acabara de hablar en un idioma extranjero. Eso no es posible. Papá nunca me dijo nada sobre cambios en las escrituras. Tu padre no tenía obligación de consultarte sobre las decisiones que tomábamos como pareja, dice Teodoro. Estas modificaciones se hicieron hace 5 años, cuando ustedes compraron la última propiedad. 5 años. Antonia cuenta mentalmente. Eso fue cuando yo estaba viviendo en el extranjero por trabajo. Exactamente. Tu padre quería asegurarse de que tu madre estuviera protegida si algo le pasaba. Miguel cierra su laptop despacio, como alguien que acaba de darse cuenta de que ha estado construyendo castillos en el aire. Señoras, creo que necesito retirarme para revisar esta situación con mi equipo legal, dice mientras guarda sus documentos. Obviamente no puedo proceder con ningún proyecto sin tener clara la cadena de propiedad. Miguel, espera, dice Antonia con una urgencia que no había mostrado antes. Tiene que haber una manera de resolver esto. Los documentos deben tener algún error. Antonia, estos documentos están registrados en el registro público de la propiedad, explica Teodoro. No hay errores. Tu madre es legalmente la propietaria única de la casa principal, los 3 departamentos del centro y las 2 casas de alquiler. ¿Y el terreno junto al río? También está completamente a nombre de tu madre. Veo como la realidad golpea a mi hija como una ola fría. Toda su confianza, todos sus planes, toda su arrogancia de los últimos días se desmoronan en cuestión de minutos. Pero Miguel y yo ya firmamos un acuerdo, dice con voz desesperada. Tenemos compromisos legales. Un acuerdo para modificar propiedades que no te pertenecen no tiene validez legal, responde Teodoro. De hecho, firmar contratos sobre bienes ajenos puede considerarse fraude. Fraude. La palabra cae sobre la mesa como un martillo. Miguel se levanta rápidamente, claramente ansioso por salir de una situación que se ha vuelto legalmente peligrosa para él. Señora Antonia, voy a considerar nuestro acuerdo como nulo debido a información incorrecta sobre la propiedad. No habrá cargos por los servicios de consultoría hasta este punto. Miguel, no puedes irte así, dice Antonia siguiéndolo hacia la puerta. Tenemos un proyecto planificado. Inversionistas esperando. Señora, no puedo trabajar en propiedades donde no hay claridad legal sobre la propiedad. Es demasiado riesgo para mi empresa. Miguel se va en su camioneta blanca, llevándose todos los sueños de renovación que mi hija había construido en su imaginación. Antonia se queda parada en la puerta, viendo cómo desaparece su futuro arquitectónico por la calle. Antonia, ven a sentarte, le digo con una voz más suave. Ella regresa a la mesa como si caminara en una pesadilla. Sus ojos están rojos, no de lágrimas, sino de una rabia que está tratando de controlar. Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿La verdad sobre qué, hija? Sobre las propiedades. Sobre las escrituras. Sobre todo. Te dije la verdad. Te dije que tu padre y yo construimos todo esto juntos. Te dije que esta casa tenía mucho significado para mí. Te dije que deberías esperar antes de hacer cambios tan drásticos. Pero me dejaste creer que había heredado todo. Yo nunca te dije que habías heredado nada. Tú llegaste aquí con esa información y nunca me mostraste ningún documento que lo comprobara. Antonia se queda callada porque sabe que tengo razón. Durante todos estos días, ella nunca me mostró un testamento oficial, nunca me enseñó documentos legales que respaldaran sus afirmaciones. Simplemente asumió que tenía razón y esperó que yo aceptara su versión de los hechos. Teodoro, ¿qué heredó realmente mi hija? Antonia heredó las joyas de la abuela, el auto más antiguo, unos ahorros por valor de $8,000 y una propiedad rural de aproximadamente $15,000 de valor. $23,000 en total. Aproximadamente. Veo cómo Antonia hace los cálculos mentalmente. $23,000 versus las propiedades principales que valen más de $300,000. Su herencia millonaria se ha reducido a menos del 10% de lo que creía que había ganado.
Pero eso no es justo, dice finalmente. Yo soy su única hija. Debería heredar la mayoría de lo que construyeron mis padres. Antonia, tu padre no murió sin dejar provisiones para tu futuro, explica Teodoro. Pero también se aseguró de que tu madre tuviera seguridad económica para el resto de su vida. ¿Y qué pasa cuando mi madre muera? Todo va a parar al gobierno. Eso depende de lo que tu madre decida hacer con su testamento, responde Teodoro mirándome. Es la primera vez en días que alguien reconoce que yo tengo el poder de tomar decisiones sobre mi propio futuro. Antonia, digo finalmente. Ayer me ofreciste $200 para que me fuera de mi casa como si fuera una extraña. Hoy descubres que esta casa es mía y me preguntas qué va a pasar con tu herencia cuando yo muera. Mamá, yo no sabía. ¿No sabías qué? ¿No sabías que merecía respeto? ¿No sabías que tenía derecho a seguir viviendo en el hogar que construí con mi esposo? ¿No sabías que tal vez debías preguntarme qué quería hacer con mi vida antes de planear mi exilio? Antonia baja la mirada hacia sus manos. Por primera vez en días, no tiene una respuesta inmediata. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continuó. No es que quisieras las propiedades. Es que nunca se te ocurrió preguntarme cómo me sentía al perder a tu padre. Es que tu primera reacción a su muerte fue calcular cuánto dinero podrías ganar renovando nuestra vida. Mamá, yo solo quería asegurar el futuro de la familia. ¿Qué familia, Antonia? ¿La familia que incluía echarme de casa con un pasaje de autobús? ¿La familia que iba a derribar el naranjo que tu padre plantó con sus propias manos? Teodoro recoge sus documentos silenciosamente, entendiendo que esta conversación necesita continuar entre madre e hija. Irene, voy a dejar todos los papeles originales aquí. Si necesitas cualquier cosa, ya sabes dónde encontrarme. Cuando Teodoro se va, Antonia y yo nos quedamos solas en la casa que ahora sabemos que es completamente mía. Mamá, ¿qué vas a hacer? Voy a seguir viviendo mi vida, Antonia. En mi casa, con mis inquilinos, cuidando el naranjo de tu padre. Y conmigo. Eso depende de ti, hija. Depende de si puedes aceptar que tu madre no es la anciana indefensa que pensabas que era. 3 días después de la revelación con Miguel, Antonia aparece en mi puerta a las 7 de la mañana. No toca el timbre como una visita. Usa la llave que le di hace años cuando se mudó de casa. La escucho entrar mientras estoy preparando café en la cocina, y por primera vez en semanas, el sonido de sus pasos no me produce ansiedad. Buenos días, mamá, dice con una voz diferente. Más suave, más cautelosa. Como si estuviera probando el terreno antes de pisar. Buenos días, Antonia. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde hace una semana ella me informó que tenía que irme de mi hogar. Pero ahora el ambiente ha cambiado completamente. Yo sirvo el café con manos firmes. Ella lo recibe sin esa autoridad artificial que había mostrado durante días. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Me imagino. Quiero disculparme. No por querer heredar las propiedades, sino por la forma en que te traté. No tenía derecho a hablarte como lo hice. Es el primer reconocimiento honesto que escucho de mi hija en mucho tiempo. No es una disculpa completa, pero es un comienzo. Antonia, tú realmente creías que tu padre me había dejado sin nada. No exactamente sin nada, pero, sí, pensé que las propiedades principales eran para mí. Pensé que era lógico porque yo tengo una familia joven que mantener y tú. Se detiene, dándose cuenta de que está a punto de repetir los mismos argumentos. ¿Y yo qué? Pensé que tú estarías más cómoda con una vida simple, sin la responsabilidad de manejar alquileres y mantenimiento de propiedades. Una vida simple. Mi hija había decidido unilateralmente que yo no era capaz de continuar manejando el patrimonio que ayudé a construir durante décadas. Antonia, yo he estado manejando estos alquileres durante 30 años. ¿Por qué de repente pensaste que no podía seguir haciéndolo? Porque papá siempre se encargaba de las decisiones importantes. Yo pensé que sin él, tú necesitarías ayuda. Ayuda. La palabra código que usan los hijos adultos cuando deciden que sus padres ya no son competentes para manejar sus propios asuntos. Y esa ayuda incluía echarme de mi casa. Antonia baja la mirada hacia su taza de café.
Por primera vez veo en ella algo parecido a la vergüenza genuina. Eso fue terrible. No debía haber dicho eso nunca. Pero lo pensaste. Honestamente, sí. Pensé que sería más fácil para todos si tú vivías tranquila en el campo y yo me encargaba de los negocios. Más fácil para todos. Especialmente más fácil para una hija que quería disponer libremente de un patrimonio sin tener que consultar con la inconveniente propietaria real. Antonia, ¿sabes cuánto valen realmente todas las propiedades juntas? Miguel calculó unos $200,000. Miguel calculó mal. Según la última evaluación fiscal, las 5 propiedades principales valen $320,000. El terreno junto al río vale otros $150,000. Veo como los ojos de Antonia se agrandan al escuchar las cifras reales. $470,000 en total. Aproximadamente. Mi hija se queda callada, procesando la magnitud del patrimonio que creía que había heredado. No son solo unas casas de alquiler que generan ingresos modestos. Es una fortuna real que la habría convertido en una mujer muy próspera. Mamá, tú sabías estos números desde siempre. Por supuesto. Tu padre y yo revisábamos las valuaciones cada año para los impuestos. Sabíamos exactamente lo que habíamos construido. Y nunca pensaron en vender algo para disfrutar más de la vida. ¿Disfrutar cómo? Nosotros ya disfrutábamos de nuestra vida. Teníamos una casa cómoda, ingresos estables de los alquileres, y la seguridad de saber que habíamos construido algo duradero. Pero podrían haber viajado, comprado cosas bonitas, vivido con más lujo. Antonia, el lujo para nosotros era levantarnos cada mañana sabiendo que éramos dueños de nuestro destino. Era poder ayudar a familias como los Solís cuando llegaron refugiados sin nada. Era saber que si alguno se enfermaba, tendríamos recursos para los mejores tratamientos. Mi hija asiente lentamente, como si estuviera escuchando una filosofía de vida que nunca había considerado. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? Voy a seguir viviendo como siempre he vivido, cobrando alquileres justos, manteniendo las propiedades en buen estado, ayudando a mis inquilinos cuando lo necesiten. ¿Y conmigo? ¿Vas a cambiar tu testamento para dejarme sin herencia? La pregunta que ha estado rondando en su mente durante 3 días finalmente sale a la superficie. Antonia está preocupada de que su comportamiento de la semana pasada haya arruinado permanentemente su futuro económico. Antonia, ¿tú crees que merezco castigo? No es eso, mamá. Solo quiero saber si puedo reparar lo que hice mal. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para repararlo? Lo que sea necesario. Ayudarte con la administración de las propiedades, visitarte más seguido, incluirte en las decisiones importantes de mi familia. Incluirme en las decisiones importantes de su familia. Como si yo fuera una consultora externa que necesita ser ocasionalmente informada de los asuntos familiares. Antonia, yo no quiero ser incluida en tu familia como un favor. Quiero ser respetada como tu madre, como la mujer que te crió y que construyó el patrimonio del que algún día podrías heredar. Tienes razón. Completamente razón. ¿Y qué vas a hacer con la propiedad rural que sí heredaste? Todavía no lo sé. Miguel dice que en unos años podría valer más si la zona se desarrolla. Miguel ya no es tu asesor, ¿recuerdas? Antonia se sonroja ligeramente. En la confusión de los últimos días, había olvidado que su relación profesional con el arquitecto había terminado abruptamente. ¿Tú qué crees que debería hacer con ese terreno? Depende de lo que quieras lograr. Si necesitas dinero inmediato, puedes venderlo. Si puedes esperar, tal vez conservarlo sea una mejor inversión a largo plazo. Me ayudarías a decidir. Es la primera vez en años que mi hija me pide consejo genuino sobre algo importante. No me está pidiendo que apruebe una decisión que ya tomó, sino que participe realmente en el proceso de decidir. Por supuesto que te ayudaría, pero con una condición. ¿Cuál? Que entiendas que pedir ayuda no significa que la otra persona va a tomar las decisiones por ti. Significa que vas a escuchar diferentes perspectivas antes de decidir por ti misma. Entiendo. ¿En serio? Porque la semana pasada tú no pediste mi ayuda. Simplemente llegaste aquí a informarme de decisiones que ya habías tomado sobre mi vida. Antonia se queda callada por un momento largo. Cuando habla otra vez,
Su voz tiene una humildad que no había escuchado desde que era niña. Mamá, ¿cómo puedo ganarte el perdón? No necesitas ganar mi perdón, Antonia. Ya lo tienes. Pero sí necesitas ganar de nuevo mi confianza. ¿Cómo? Empezando por entender que yo no soy una carga que debes administrar. Soy tu madre, y todavía tengo mucha vida por delante. ¿Y si quiero participar en esa vida? Si quiero ser realmente parte de lo que haces con las propiedades. Entonces tendrías que empezar como empleada, no como heredera. Aprender cómo funciona realmente el negocio, conocer a los inquilinos, entender por qué tomamos ciertas decisiones. ¿Estarías dispuesta a enseñarme? La pregunta me sorprende. Durante todos estos años, Antonia nunca había mostrado interés real en aprender sobre la administración de propiedades. Siempre lo había visto como algo tedioso que hacían sus padres. ¿Por qué quieres aprender ahora? Porque me di cuenta de que no entiendo nada sobre lo que construyeron papá y tú. Pensé que era solo comprar casas y cobrar alquileres, pero hay mucho más, ¿verdad? Mucho más. Entonces sí, quiero aprender. No para heredar más rápido, sino para entender realmente lo que significa este patrimonio. Por primera vez en días, sonrío genuinamente a mi hija. Antonia, mañana es 1 de mes. Es el día que cobro todos los alquileres. Si quieres empezar a aprender, puedes acompañarme. En serio. En serio. Pero vas a ver que no es tan fácil como pensabas. El 1 de mes llega con una lluvia suave que hace que el jardín huela a tierra húmeda y naranjas maduras. Antonia aparece a las 8 de la mañana vestida con ropa casual, como si fuera a hacer una visita social, no a aprender sobre administración de propiedades. ¿Lista para tu primer día de trabajo? Le pregunto mientras reviso la lista de inquilinos y los montos de alquiler en mi cuaderno de cuentas. Trabajo. Antonia, cobrar alquileres no es un paseo por el parque. Es un negocio que requiere disciplina, paciencia y mucha psicología humana. Salimos caminando hacia los departamentos del centro. Es una distancia de 6 cuadras que he recorrido miles de veces durante 30 años, pero para Antonia es territorio desconocido. Nunca ha venido conmigo a hacer estas visitas mensuales. Mamá, siempre caminas hasta aquí. Siempre. Tu padre decía que un propietario que no conoce sus propiedades a pie no es realmente un propietario. Pero ¿no sería más eficiente que los inquilinos vinieran a pagarte a casa? Más eficiente, tal vez. Pero yo necesito ver cómo está cada propiedad, si hay problemas de mantenimiento, si los inquilinos están cómodos. No puedes administrar lo que no observas regularmente. Llegamos al primer edificio, una construcción de 2 pisos que compramos hace 15 años cuando era casi una ruina. Luciano y yo la restauramos completamente, convirtiendo cada apartamento en un hogar digno para familias trabajadoras. Primera lección, digo mientras subimos las escaleras. Cada inquilino tiene una historia. Tu trabajo es entender esa historia para tomar mejores decisiones. Tocamos la puerta del departamento 2A. La señora Rebeca abre inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Doña Irene. Justo a tiempo, como siempre. Buenos días, Rebeca. Te presento a mi hija Antonia. La famosa Antonia. He escuchado hablar de usted durante años. Rebeca nos invita a pasar, pero yo declino cortésmente como siempre hago durante las visitas de cobro. Mantengo límites profesionales claros, aunque la relación sea amigable. Rebeca, ¿cómo está todo? ¿Algún problema con el departamento? Todo perfecto, doña Irene. Aunque la llave del baño está un poco floja. Nada urgente. Tomo nota mental del problema de la llave. Mañana llamaré al plomero para que venga a revisarla. Rebeca me entrega los $400 en efectivo, como hace cada mes durante 15 años. Gracias, Rebeca. El recibo lo traigo mañana cuando venga el plomero. Cuando bajamos las escaleras, Antonia me mira confundida. ¿Por qué no le cobraste extra por la reparación de la llave? Porque el mantenimiento básico está incluido en el alquiler. Es parte de ser un propietario responsable. Pero Miguel decía que los inquilinos deben hacerse cargo de sus propias reparaciones. Miguel decía muchas cosas incorrectas.
Un inquilino que vive cómodo es un inquilino que cuida la propiedad y paga puntualmente durante años. Visitamos el departamento 2B, donde vive Octavio, el estudiante de medicina. Él está saliendo para ir a la universidad cuando llegamos. Doña Irene, perfecto Timín. Aquí está el alquiler de este mes. Octavio me entrega $300, 50 menos que el precio de mercado actual. Veo como Antonia nota la diferencia inmediatamente. Octavio, ¿cómo van los estudios? Muy bien. Este semestre termino las materias clínicas. El próximo año empiezo las rotaciones en el hospital. Excelente. Que tengas un buen día. Cuando Octavio se va corriendo hacia la parada de autobús, Antonia no puede contenerse. Mamá, ¿por qué le cobras menos que a la señora Rebeca? Porque Octavio es estudiante y trabaja los fines de semana haciendo mantenimiento en todas nuestras propiedades. Ahorramos más en costos de mano de obra de lo que perdemos en descuento de alquiler. ¿Pero eso es legal? ¿Cobrar precios diferentes? Por supuesto que es legal. Cada contrato es una negociación individual basada en las circunstancias específicas. Continuamos hacia el edificio donde vive la familia Solís. Son 5 personas viviendo en un departamento de 2 cuartos. Los padres, 2 hijos adolescentes y una abuela que cuida a los niños mientras los padres trabajan. Doña Irene, me saluda el señor Paulo Solís. Un gusto verla como siempre. Buenos días, Paulo. ¿Cómo está la familia? Muy bien, gracias a Dios. Los muchachos ya están en la secundaria y mi esposa Lucinda está tomando clases de inglés en las noches. Paulo me entrega $500, que es el alquiler completo para su departamento más grande. Paulo, ¿necesitan algo? ¿Algún problema en el departamento? Todo perfecto, doña Irene. Usted siempre mantiene todo en excelentes condiciones. Cuando nos vamos, Antonia está haciendo cálculos mentales. A la familia Solís les cobras 500, a Rebeca 400, a Octavio 300. ¿Cómo decides los precios? Por el tamaño del departamento, las mejoras que tiene cada uno, y las circunstancias del inquilino. Los Solís tienen el departamento más grande y pueden pagar el precio completo. Rebeca vive sola en un departamento mediano y está jubilada con ingresos fijos. Octavio tiene el departamento más pequeño y está estudiando. Pero ¿no sería más simple cobrar precios estándar basados solo en los metros cuadrados? Más simple, sí. Más inteligente, no. Caminamos hacia las casas de alquiler individual, que están a 3 cuadras más hacia el sur. Son las propiedades más valiosas porque incluyen pequeños jardines y estacionamiento. Segunda lección, digo mientras caminamos. Los mejores inquilinos no son necesariamente los que pagan más. Son los que cuidan las propiedades como si fueran suyas. ¿Cómo sabes quiénes van a ser buenos inquilinos? Experiencia. Después de 30 años, desarrollas un instinto. Observas cómo hablan de sus trabajos, cómo tratan a sus familias, cómo mantienen sus autos. Llegamos a la primera casa, donde vive una pareja joven con 2 niños pequeños. Angélica, la madre, nos recibe en la puerta con una sonrisa grande. Doña Irene. Los niños estaban esperando verla. Siempre preguntan cuándo viene la señora de las naranjas. La señora de las naranjas. Cada diciembre les llevo naranjas del árbol que plantó Luciano, y los niños han convertido mi visita en una tradición familiar. ¿Dónde están los pequeños? En la escuela, pero dejaron esto para usted. Angélica me entrega un dibujo hecho por los niños donde aparezco yo con una canasta de naranjas, junto con el alquiler de $600. Tercera lección, le susurro a Antonia mientras guardamos el dibujo. Cuando tus inquilinos se sienten como familia, nunca te van a estafar ni van a dañar tus propiedades. La última parada es la casa donde vive Hilaria, una mujer soltera de 50 años que trabaja como enfermera en el hospital municipal. Ella es la inquilina más puntual que hemos tenido jamás, y siempre mantiene su jardín como si fuera una postal. Doña Irene, como siempre, un placer verla. Hilaria me entrega $650 y un sobre adicional. ¿Qué es esto, Hilaria? Es una pequeña contribución extra para el mantenimiento. Noté que las canaletas del frente necesitan limpieza antes de que empiecen las lluvias fuertes. No es necesario, Hilaria.
El mantenimiento exterior es mi responsabilidad. Lo sé, doña Irene. Pero usted siempre ha sido tan justa con los alquileres que me gusta ayudar cuando puedo. Cuando nos vamos de la casa de Hilaria, Antonia está completamente callada. Hemos caminado durante 3 horas, visitado 6 propiedades, cobrado $2.800, y mi hija ha visto un lado del negocio inmobiliario que nunca había imaginado. Mamá, siempre es así. Así como una gran familia. Todos se conocen, todos se preocupan por todos. No siempre. He tenido inquilinos problemáticos, gente que no pagaba, que dañaba las propiedades. Pero he aprendido a elegir bien. Y Miguel quería que echaras a toda esta gente para cobrar más dinero. Miguel no conocía a esta gente. Para él eran solo números en una hoja de cálculo. Regresamos a casa caminando despacio. Antonia está procesando todo lo que ha visto, entendiendo por primera vez que administrar propiedades no es solo cobrar dinero, sino mantener relaciones humanas complejas y duraderas. Mamá, ¿cuánto tiempo tomaste en construir estas relaciones? Años. Décadas en algunos casos. La señora Rebeca llegó cuando acababa de enviudar. Los Solís llegaron refugiados sin referencias. Octavio era un adolescente cuando empezó a estudiar medicina. ¿Y si yo hubiera vendido las propiedades para renovarlas? Habrías destruido 30 años de trabajo en 6 meses. Llegamos a casa y nos sentamos en el jardín, bajo el naranjo que Miguel quería cortar. Los frutos están completamente maduros, dorados como pequeños soles colgando de las ramas. Antonia, ¿todavía crees que sería mejor modernizar todo y cobrar alquileres más altos? Mi hija mira hacia la casa, hacia el jardín, hacia el árbol de su padre, como si los estuviera viendo por primera vez. No, mamá. Ahora entiendo que lo que construyeron papá y tú no se puede comprar con dinero. 6 meses después de aquel día terrible, cuando Antonia me ofreció $200 para que me fuera de mi propia casa, estoy sentada en mi jardín viendo cómo mi hija poda las ramas secas del naranjo con el mismo cuidado que mostraba su padre. Es un domingo por la mañana y el aire huele a café recién hecho y a tierra húmeda después de la lluvia nocturna. Mamá, ¿crees que estas naranjas van a estar listas para Navidad? Pregunta Antonia mientras examina los frutos que están empezando a cambiar de verde a amarillo. Como siempre han estado durante 20 años, respondo desde mi silla de mimbre, la misma donde Luciano se sentaba cada tarde a leer el periódico. Tu padre decía que los árboles nunca mienten. Siempre dan fruto en su tiempo exacto. Antonia baja de la escalera pequeña y se acerca a donde estoy sentada. En estos meses, algo fundamental ha cambiado en nuestra relación. Ya no me habla como si fuera una anciana que necesita ser administrada. Me habla como si fuera una mujer inteligente cuya experiencia vale la pena escuchar. ¿Sabes qué aprendí estos meses trabajando contigo? ¿Qué aprendiste? Que el dinero no es lo más importante en un negocio. Las relaciones son lo más importante. Es cierto. Durante estos 6 meses, Antonia ha venido conmigo cada primero de mes a cobrar los alquileres. Ha aprendido los nombres de todos los inquilinos, conoce las historias de sus familias, entiende por qué tomamos ciertas decisiones que no siempre son las más rentables, pero sí las más humanas. ¿Y qué más aprendiste? Que la señora Rebeca hace las mejores empanadas del barrio. Que Octavio ya se recibió de médico y consiguió trabajo en el hospital. Que los hijos de los Solís son los mejores estudiantes de su escuela. Que Hilaria está ahorrando para comprar su propia casa el próximo año. Todas esas cosas que Miguel nunca habría sabido ni le habrían importado cuando planeaba su renovación millonaria. ¿Y cómo te sientes ahora cuando piensas en lo que querías hacer con las propiedades? Antonia se queda callada por un momento, mirando hacia la casa donde creció, donde ahora viene cada fin de semana a ayudarme con las tareas del jardín y la administración de los alquileres. Me siento avergonzada. No por querer heredar algo, sino por haber pensado que sabía mejor que tú lo que debía hacerse con tu propia vida. Es la disculpa más honesta que he recibido en mucho tiempo. No una disculpa por las consecuencias, sino por las actitudes que llevaron a esas consecuencias. Antonia, ¿qué hiciste finalmente con tu terreno rural? Decidí conservarlo. Hilaria me ayudó a investigar los planes de desarrollo de la zona, y creo que en 5 años va a valer mucho más. Hilaria. Mi hija ahora consulta decisiones financieras con una de mis inquilinas,
tratándola como la profesional experimentada que es, no como una extraña que paga alquiler. ¿Y Miguel? ¿Supiste algo más de él? No directamente, pero escuché que su empresa tuvo problemas legales con otro proyecto. Parece que prometió renovaciones en propiedades donde no tenía autorización de los verdaderos dueños. Miguel siguió cometiendo los mismos errores que casi comete conmigo. La diferencia es que otros propietarios no tuvieron un Teodoro Lagos para protegerlos. Mamá, hay algo que quiero preguntarte. Dime. ¿Alguna vez pensaste en cambiar tu testamento después de lo que pasó? Es una pregunta que Antonia ha estado evitando durante meses, pero que obviamente la preocupa. Sí, lo pensé. Veo cómo se tensa ligeramente, preparándose para una respuesta que podría cambiar su futuro económico para siempre. ¿Y qué decidiste? Decidí que mi testamento no debe ser un castigo ni un premio. Debe reflejar lo que creo que es mejor para la familia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo muera, vas a heredar todas las propiedades, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Primera condición. Tienes que mantener a todos los inquilinos actuales en sus alquileres actuales durante al menos 5 años. Segunda condición. No puedes vender ninguna propiedad durante 10 años sin aprobación de Teodoro Lagos. Tercera condición. Tienes que continuar la tradición de llevar naranjas a los niños cada Navidad. Antonia se ríe al escuchar la tercera condición, pero veo lágrimas en sus ojos. ¿Estás de acuerdo con esas condiciones? Completamente de acuerdo. Aunque la tercera condición es la más importante. ¿Por qué? Porque significa que entiendes que este patrimonio no es solo dinero. Es una comunidad de personas que confían en nosotros. Nos quedamos sentadas en silencio, escuchando los sonidos del domingo por la mañana en nuestro barrio. Los niños jugando en la calle, las familias preparando el almuerzo, la vida normal y pacífica que casi fue destruida por la ambición mal dirigida. Mamá, ¿me perdonas realmente? Te perdoné desde el primer día, Antonia. Pero necesitaba que entendieras que perdonar no significa olvidar las lecciones. ¿Qué lecciones? Que nunca debes subestimar a las personas que amas. Que los ancianos no son obstáculos para el progreso, sino bibliotecas vivientes de experiencia. Que la riqueza verdadera no se mide en dólares, sino en relaciones construidas con respeto y tiempo. Antonia asiente, pero veo que hay algo más que quiere decir. ¿Qué más estás pensando? Estoy pensando en los próximos inquilinos. Cuando Hilaria compre su casa el próximo año, vamos a necesitar encontrar a alguien nuevo para su propiedad. Vamos a necesitar. Mi hija ahora habla en plural, como si fuéramos Osías en lugar de propietaria y heredera. ¿Tienes alguna idea de qué tipo de persona buscar? Sí. Alguien que necesite realmente un hogar, no solo un lugar para vivir temporalmente. Alguien que entienda que ser inquilino aquí significa ser parte de una pequeña comunidad. Exactamente. ¿Y sabes qué más estoy pensando? ¿Qué? Que cuando tenga mis propios hijos, quiero que crezcan viniendo aquí los domingos a ayudar con el jardín. Quiero que aprendan estas lecciones desde pequeños. Mis futuros nietos corriendo por este jardín, aprendiendo a cuidar el naranjo, conociendo a los inquilinos como familia extendida. Es una imagen que no me había permitido imaginar durante aquellos días terribles cuando pensé que perdería todo. Antonia, ¿sabes cuál es la diferencia entre tener dinero y tener riqueza? ¿Cuál? El dinero se puede gastar, robar o perder. La riqueza se transmite de generación en generación a través de los valores que enseñas y las relaciones que construyes. Y nosotros somos ricos. Miro alrededor de mi jardín. La casa que construimos con nuestras propias manos. El árbol que Luciano plantó con amor. Los departamentos donde viven familias que nos respetan y confían en nosotros. La hija que finalmente entendió que la herencia más valiosa no es la que recibes, sino la que te conviertes en digna de recibir. Sí, Antonia. Somos muy ricas. El viento mueve las ramas del naranjo y algunos pétalos blancos caen sobre nuestras cabezas como una bendición pequeña. En unos meses, esas flores se convertirán en los frutos dorados que llevaremos a los niños en Navidad, continuando una tradición que ahora sé que va a sobrevivir mucho más allá de mi tiempo en esta tierra. Mamá, gracias por enseñarme que algunas cosas valen más que todo el dinero del mundo.
Gracias por demostrarme que nunca es demasiado tarde para que una hija redescubra a su madre. Nos abrazamos bajo el naranjo de Luciano, dos mujeres que casi perdieron todo lo importante por confundir el precio con el valor. Pero los errores también son maestros, y las familias verdaderas siempre encuentran el camino de regreso al hogar.